Hola, hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo videito aquí en mi canal de YouTube. Mi nombre es Karina. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre casos. Este caso, desde ese tiempo se los quería traer, pero decidí esperarme un poquito más, ya que cuando me enteré de este caso, pues aún estaba viendo la sentencia del culpable. En este año 2020, en el mes de abril, ya se logró una sentencia favorable, afortunadamente. Así que con todo esto me di la tarea de hacérselo saber. Así que bueno, antes de comenzar me gustaría comentarte que te estaré dejando lo que son mis redes sociales por si gustas seguirme en alguna de ellas. Además que ahí, en la que aparece en sus pantallas, estaré dejando una lista de reproducción donde ustedes podrán ver más casos como los que estoy narrando el día de hoy y otros casos que deberían de ser difundidos y que me gustaría que tuvieras. Así que bueno, comencemos. Francia Ruth Ibarra Ramírez nace en el año de 1990, el 20 de enero, en el estado de Guanajuato, México. Su padre, Arturo Ibarra, quien es el que hizo y se enfrentó en esta búsqueda para poder localizar a su hija. Sus familiares la describen como una persona muy alegre que siempre tenía una sonrisa hacia los demás. Ella actualmente era una maestra y además estaba estudiando lo que era el idioma de inglés en la Universidad de Guanajuato. Su tiempo libre ella lo disfrutaba junto con su hermana. Ella era la segunda del matrimonio y le gustaba ver mucho televisión, jugar básquetbol, además de que era muy centrada, muy obediente y muy tímida. Ella al momento de los hechos tenía 25 años, le faltaba un mes para realizar los 26. En el año 2016, el mes de agosto, Francia descargó la aplicación de Tinder mientras estaba en su casa. Así conoció a Emmanuel, un joven de su misma edad, y comenzaron a platicar constantemente. A Francia le gustó mucho su carácter de Manuel y después de practicar unos días en la aplicación de Tinder decidieron practicar ahora mediante Facebook. Posterior a eso, de unas semanas decidieron conocerse. Al conocerse, Francia pues le terminó de convencer a Manuel y de esta manera iniciaron una relación. Francia era una joven que todo se los contaba hacia sus padres. Ella no había mentiras y tenía mucha confianza. Así que cuando ella empezó una relación con Emmanuel, se los hizo saber a sus padres. Ellos obviamente querían conocer a este joven. Sin embargo, Francia, cuando le decía a Emmanuel que a sus padres le gustaría conocerlo, él siempre se negaba, siempre ponía alguna excusa para que no sucediera este encuentro. Sin embargo, un día la madre decidió seguir a su hija, ya que él siempre la pasaba a traer en alguna salida que ellos tenían y siempre la esperaba aproximadamente de 2 a 3 cuadras lejos de su casa de Francia. De esta manera no poder encontrarse con alguna familia de ella. Así que su madre, cuando sabe pues que Francia va a ver a su novio Manuel, ella decide seguirla sin que Francia se dé cuenta. Cuando ella pues ve a Francia subirse al auto de Manuel, ella logró observar bien el rostro de Manuel. Francia en un principio se dio cuenta y se molestó, pero la madre no le importó, ya que de alguna manera estaba tranquila de saber quién era el que estaba saliendo junto con su hija. Ella comenta que la primera impresión que tuvo de Manuel fue realmente nada anormal. Era un joven que se miraba a simple vista tranquilo y no le dio alguna pues reacción de lo contrario. Esta situación de que Francia lo veía a unas cuadras de su casa a Emmanuel, la señora se lo contó a su esposo, al señor Arturo Ibarra, quien también se le hizo extraño el saber que el joven no quería acercarse a su casa y recoger a su hija. Sin embargo, como les comento, tampoco pensó que algo estuviera mal. Pues él comenta que su hija ya tenía 25 años, ya tenía que tomar sus propias decisiones y era una persona además muy centrada, que estaba enfocada en su carrera y en su trabajo. Así que de esta manera él decidió confiar en la decisión de su hija. La mañana del 3 de diciembre del año 2016, Francia salió de su casa rumbo al Centro de Idiomas de la Universidad de Guanajuato. En la tarde, ella le había comentado a sus padres que iría al cine junto con su novio Emmanuel. Así que el señor Arturo le dio un dinero extra a su hija por si tenía alguna necesidad en cuestión de esto. Alrededor de las 4 de la tarde, la madre de Francia se preocupó porque Francia no le había hecho ninguna llamada a ella, y mucho menos algún mensaje. Cuando la señora le marcaba a su teléfono de su hija, este ya mandaba directo al buzón. Esto era algo extraño realmente de Ruth, ya que, como les comento, ella siempre estaba en constante
pues comunicación con sus padres y les decía a dónde iba, qué hacía y todo esto. Así que alrededor de las 8 de la noche, cuando el señor Arturo ya llegaba a su casa y supo que su hija aún no había regresado, se preocupó. Ese mismo día, él sale a buscar a su hija al cine donde supuestamente ella iba a ir, no la encuentra, así que más tarde él va hacia la fiscalía a poner una denuncia. Sin embargo, ese mismo día, el día 3, la fiscalía le comenta que no puede levantar la denuncia, ya que Francia actualmente tenía 25 años de edad. Por ser una persona adulta, pues puede decidir irse de la noche a la mañana a cualquier otro lugar. Al saber que estaba acompañada junto con su novio, la fiscalía dedujo que seguramente habían salido de improviso, pero que llegaría tranquilamente a los días. Sin embargo, el señor Arturo sabía que esto no era algo normal en su hija, ya que pues nunca había dormido fuera de su casa, ni mucho menos había estado sin contacto ni comunicación hacia ellos, sabiendo que ellos se iban a preocupar. Así que al día siguiente, el día 4 de diciembre, el señor vuelve a llegar a la fiscalía para hacer presión y que levanten la denuncia, y él ya acude con otros familiares y con otros conocidos como manera para presionar. Así que afortunadamente sí le tomaron la denuncia, así que quedó como en calidad de desaparecida. El señor Arturo comenta que al momento que pues acude a la fiscalía sobre su hija, les hace saber sobre una dirección que posiblemente su hija estuviera ahí. Esto había sido porque el señor había buscado su última actividad en su computadora de Francia y en esta arrojaba una dirección. Así que pues claramente pensaron que era pues la dirección de Manuel. Sin embargo, la fiscalía no realizó alguna búsqueda ni algún cateo en ese momento. Al ver esta negatividad de parte de la fiscalía, el señor Arturo junto con su familia, sobre todo su hija, la hermana de Francia, empezaron a buscar en Facebook el perfil de Manuel, de su novio, y en una de estas llegaron a uno que, aunque ellos no conocían físicamente a Manuel porque él no los quería conocer, su madre sí lo conocía. Así que pues afortunadamente, por la vez que se iba a Francia, ella pudo reconocer a este joven. Cuando entran al perfil de este joven, ahí daba que Emanuel estudiaba la carrera de medicina en la Facultad de León, y además daba una dirección en Aguascalientes, daba también quién era su madre y quién era su padre. Así que al otro día el señor Arturo regresa a la fiscalía para preguntar si ya habían cerciorado de esta información y si tenían algo más. La fiscalía les dice que la universidad les negó cualquier información, y pues al negárselo ellos ya no investigaron más. Así que en ese momento el señor Arturo le comenta a uno de sus familiares que estaba cerca en esa universidad, y el familiar del señor Arturo ingresa a la universidad. Cuando él llega a esa universidad, dice que fue muy fácil pedir información de este joven Emanuel. Lo primero que le dijeron en la universidad es que Emanuel ya había desertado de la carrera de medicina, ya no estudiaba ahí desde hacía ya aproximadamente un año, y que además no era un buen estudiante. Cuando él sabe esta información, se lo comunica a la fiscalía, y la fiscalía en un primer instante comenta que se extrañaron, ya que según ellos habían ido a esta universidad y al solicitar alguna información de este joven no se lo dieron, y que según se extrañaron que a una persona extraña sin tener la autorización se los habían dado. Después de esta información, el señor Arturo, como ya sabía quién era el padre de Manuel, lo busca al señor y se da cuenta que es un catedrático muy importante, que el señor vivía en Aguascalientes. Así que le informa a la fiscalía de esta información, y además les comenta que si él puede ir y dirigirse hacia Aguascalientes y interrogar al señor. La fiscalía dice que le dijo que no había problema, que de alguna manera él entendió que estaba en su derecho de pedir información sobre su hija. Así que el señor Arturo viaja y espera fuera de la facultad donde era maestro el padre de Manuel hasta que éste saliera. Cuando él sale, el señor Arturo se entrevista con el señor y le hace saber todo lo que estaba pasando con su hija. El señor le dice que sí, que efectivamente había hablado con su hijo el día 3 de diciembre, que había sido un domingo, pero que había sido mediante mensajes, que desde ese día él no sabía nada de su hijo, pero que le diera un poquito de tiempo, que iba a tratar de pues hablar con su hijo, y que alrededor de las 8 de la noche le iba a marcar al señor, o sea al señor Arturo, para darle cualquier información. Pero el señor Arturo comenta que él no vio una manera como que de preocupación de parte del señor hacia su hijo, porque no le dijo, sí, ¿sabe qué, señor? Vamos a
a buscarlo los dos juntos. Tampoco le dio alguna dirección en el cual el señor Arturo lo pudiera buscar nuevamente, ni ningún número telefónico, que únicamente le dijo que él lo buscaría, que únicamente esperara. Además de que en esta plática que tuvo con el papá de Manuel, el señor Arturo se dio cuenta que el señor no sabía nada acerca de que su hijo había abandonado la carrera. Claramente había algo que no estaba bien en comunicación entre esa familia. Todo esto pasó el día 5 de diciembre, cuando platicó el señor Arturo con el papá de Manuel. Él estuvo esperando la llamada que dijo el señor que le iba a hacer, y esta llamada nunca llegó. Al otro día, el día 6 de diciembre, el señor Arturo se entera que el señor, el padre de Manuel, había acudido ese mismo día 5 de diciembre, a la fiscalía, y había dicho que por favor le dieran una semana más para él localizar a su hijo, ya que él estaba en una semana muy complicada porque como era pues maestro, tenía graduaciones, y en esta graduación su hijo iba a llegar pues a verlo. Y ese mismo día, el día 6, que el señor Arturo se enteró de que un día antes llegó el señor, más tarde de ese día llegó nuevamente el padre de Manuel a la fiscalía, pero ahora llegó con 2 abogados y unas recetas médicas, argumentando que su hijo tenía algunas enfermedades psiquiátricas, y además levantó una denuncia como de desaparición, que no sabía nada de su hijo desde el día domingo. Sin embargo, el señor Arturo esto se le hizo muy extraño, ya que el señor no había buscado ni siquiera a su hijo. Sabía dónde vivía, la dirección donde el joven vivía, y él nunca acudió a buscar a su hijo. Él únicamente llegó a la fiscalía con sus 2 abogados, la receta médica, y además pidiendo que por favor fueran a catear la casa donde vivía su hijo, que posiblemente ahí estaba. Así que en ese momento el señor Arturo dijo que algo estaba mal, porque si tú como padre sabes que tu hijo no aparece, obviamente vas a hacer todo por buscarlo, y en primer instante lo vas a buscar en su casa. Y esto no había pasado en esta ocasión. Así que la fiscalía acude al cateo que el señor había solicitado, y no encuentran nada. No estaba ahí Francia ni Emanuel. Y este cateo, el señor Arturo dice que nunca fue notificado. Él se enteró ya después de este cateo, así que acude inmediatamente al edificio donde vivía el joven para pues ver dónde era, porque el señor no lo conocía. Cuando él llega, entrevista a unos guardias que son los que cuidaban en la parte de la entrada para poder ingresar al edificio, y les comenta si ya los habían entrevistado, si la fiscalía les había preguntado algo. Ellos comentaron que no, además de que le enseñaron un cuaderno sobre los visitantes que habían ingresado el día domingo. En este día aparecía Francia, que había entrado al edificio junto con Emanuel. Estaba la firma de Francia, pero no había una firma ni un nombre de salida. Además de que los guardias sí reconocían bien físicamente a Francia, así que le hicieron saber al señor Arturo que efectivamente Francia, ellos lo vieron, se dieron cuenta que ingresó el día domingo 3 de diciembre con Emanuel, pero que nunca lo vieron salir. Así que al saber esto, el señor Arturo acude nuevamente a la fiscalía para hacerles preguntas sobre que no habían entrevistado a estos guardias y el por qué. Solamente en ese momento es que la fiscalía acudió nuevamente al edificio y a interrogar a estos guardias. Así que él comenta que si no hubiera dicho que hicieran esto, la fiscalía no se hubiera movido. El día sábado, el señor Arturo, mientras estaba pegando volantes de su hija y llegaba al edificio de Manuel, se da cuenta que estaba acordonado. Él sintió lo peor. Lloraba mientras seguía pegando los volantes, y de esta búsqueda tampoco fue notificado. Durante todo el resto de ese mismo día que él vio eso, el señor Arturo no fue informado nada acerca de qué habían encontrado. Él se enteró que habían encontrado a Francia por medio de la radio. Así que fue algo sumamente impactante y que lo dejó en shock. Al día siguiente, después de esto, fue notificado del hallazgo que habían obtenido en este edificio, y que inclusive la carpeta sobre el hallazgo ya había sido enviado hacia el edificio de homicidios. Mediante pruebas de ADN fue que supieron que era Francia, y la manera en que la encontraron terminó de destrozar al señor Arturo junto con su familia. A ella la encontraron en la azotea de la casa de donde vivía Emanuel.
Los restos de Francia, Emmanuel los había disuelto con materiales químicos y solo había quedado de ella la parte de las manos, la parte de los pies y de su cráneo. Esto él lo había puesto en unas bolsas y lo había dejado en la azotea del edificio. Esa bolsa se lo entregaron al señor Arturo, así como algunas cosas de Francia, como perfume, labial, algunas prendas. Su cuerpo fue enterrado y comenta el señor Arturo que solo pudo darle santa sepultura a su hija, convertida en no más de 3 kilos. Él dice que estuvo acomodando de hueso en hueso en una cajita para poder enterrar a su hija. El mismo día del cateo y del encuentro de Francia, Emmanuel fue detenido y este ya se encontraba en la Ciudad de México, así que estaba huyendo. Después de esto ya fue trasladado hacia León y ahí empezó otro calvario para la familia de Francia, ya que la familia de Emmanuel tenía y tiene muchas influencias, además de las irregularidades de las autoridades. E inclusive el señor Arturo recibía amenazas hacia él y su familia. Sin embargo, esto no hizo que cayera, e inclusive su abogado, el que él había contratado para que lo ayudara ante tanta negligencia, no hizo nada, por lo que el señor Arturo lo despidió y estuvo con un abogado de oficio. Se apoyó con asociaciones para hacer más apoyo, entre ellas la de Frida Guerrera Villalbazo, e inclusive lo quisieron sobornar dándole dinero, además de ofrecerle el departamento donde su hija la privaron de la vida. Algo sumamente terrible. Fue hasta abril de este año 2020 que Manuel Denali Valdés Bocanegra fue condenado a 60 años de prisión por el delito de feminicidio. Sin embargo, su abogado apeló esto en el mes de junio, pues manifestaba sobre sus enfermedades mentales, pidiendo una condena menor, la cual fue negada. Pero se teme que sigan apelando y obtengan algún beneficio. Por eso es que decidí hacer este caso, para que este joven pues pague completamente la condena que le dieron, que no obtenga ningún tipo de beneficio y que el caso de Francia siga reluciendo y ustedes lo sigan conociendo. Además de que el señor Arturo comenta que mediante él estuvo buscando a su hija, entrevistó pues a gente que conociera a Emmanuel, entre estos unas madres que mencionaban que también tenían desaparecidas a sus hijas y que ellas pensaban que Emmanuel tenía algo que ver. Desafortunadamente no podían procesar mediante estas sospechas a Emmanuel, ya que no había nada que lo vincularan realmente, como en cuestión de ADN o el que alguna persona lo situara junto con ellas. Así que el señor Arturo no le cabe duda que él tiene algo que ver, ya que en la manera en que se quiso deshacer de su hija, de que casi completamente la desapareció a Francia, únicamente le dejó algunos restos, que de alguna manera el señor Arturo le dio paz en cuestión de que sabe que su hija pues ya la encontró, le dio santa sepultura y no está pensando dónde estarán como las madres con las que él se entrevistó. Así que bueno, espero que haya sido muy informativo este caso, que ha sido suficientemente clara. Además de comentarte que si te gustaría que yo hiciera un caso en especial, que por favor me lo dejes en alguno de los comentarios que yo lo estaré leyendo o en alguna de mis redes sociales. Muchas gracias por verme, nos vemos en otro video de casos. Bendiciones, cuídense mucho y adiós.